Un saludo desde España. Soy Javier Díaz de Aguilar, del Centro Español de Meteorología. Soy el responsable del área de electricidad y energía en el CEM y mi ponencia se titula Infraestructura meteorológica para la movilidad eléctrica. Voy a hacer tres bloques no homogéneos, pero tres bloques. El primero de ellos voy a hacer una introducción al Pacto Verde Europeo. Luego hablaré de cuál es el papel de la meteorología en ese Pacto Europeo y en una tercera parte cuáles son los desarrollos que ha realizado el Centro Español de Meteorología en relación a los dos puntos anteriores en cuanto a la meteorología legal, o sea, fundamentalmente en meteorología legal y en meteorología científica. Bien, empezando por el Pacto Verde Europeo, como en noviembre de 2019 la Unión Europea declara la emergencia climática y en diciembre de ese mismo año se establece lo que se denominó el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo tiene como objetivo que en el año 2050 en la Unión Europea alcanzar la neutralidad climática. Y un objetivo intermedio, el denominado Objetivo 55, que busca que la Unión Europea pueda reducir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030 y comparado con los valores de 1990. Y de esa forma conseguir el objetivo de lograr la neutralidad climática en el año 2050. Bien, dentro de este objetivo, pues resulta que el transporte es responsable de alrededor del 25% de las emisiones de CO2 y el objetivo de la Unión Europea para 2050 es reducir las emisiones de CO2 debidas al transporte en un 90%. Estamos hablando de las emisiones, no los valores netos. Y mientras no exista una alternativa mejor, pues la electrificación del transporte es esencial para lograr esa descarbonización. Bien, dentro de este entorno, pues un elemento fundamental es las infraestructuras de recarga. Existe un círculo vicioso que se establece o que se dice que no se venden más vehículos eléctricos porque no existen suficientes estaciones de recarga y los fabricantes de estaciones de recarga, los operadores de estaciones de recarga, dicen que no operan más estaciones de recarga porque no hay suficientes vehículos eléctricos. Bueno, la Unión Europea ha establecido, respecto a la infraestructura de recarga, que para finales de 2025, para los vehículos ligeros, cada 60 kilómetros exista un punto de recarga y este requisito lo retrasa al año 2030 para los vehículos pesados. Además establece que cada año la energía suministrada en las estaciones de recarga aumenta a la par que el número de turismos matriculados y que al menos existan 2 estaciones de recarga en cada zona de estacionamiento segura y protegida para finales de 2027 y 4 para finales de 2030. Y por supuesto también deben existir estaciones de recarga en los nodos urbanos. Bien, haciendo una comparación entre lo que es la movilidad eléctrica y la movilidad debida a combustibles fósiles, pues en la parte de arriba he representado lo que es la movilidad basada en combustibles fósiles. Existe una refinería donde se consigue ese combustible, donde se produce ese combustible para la operación de los vehículos. Ese combustible se transporta normalmente por carretera a las gasolineras, donde mediante surtidores se suministra ese combustible a los vehículos, que se almacenan en forma de una energía química. Esa energía química se utiliza para los motores de combustión y los motores de combustión producen la energía mecánica
que hacen que el movimiento del vehículo. En el caso de la movilidad eléctrica, pues la primera diferencia que encontramos es que existen distintas alternativas para producir esa energía. También, desde luego, las centrales térmicas, que pueden ser con energías fósiles, pero también existe la energía solar, existe la energía eólica, existe la energía hidráulica y también existe la energía nuclear. Esa energía se transporta mediante conductores, un sistema de transporte eléctrico, al punto de recarga y directamente del punto de recarga pasa al vehículo eléctrico. Esa energía eléctrica se almacena en las baterías del vehículo y de las baterías alimentan un motor eléctrico que produce la energía mecánica con la que se consigue el desplazamiento de ese vehículo. En los dos casos es importante destacar que existe una energía de entrada, una energía de salida y una energía de pérdidas. Las pérdidas siempre se ha buscado que sean lo menores posibles. Eso ha ocurrido con los combustibles de energía fósil y también ocurrirá lo mismo con los combustibles de energía eléctrica. Bien, entonces, ¿cuál es el papel de la metrología en la movilidad eléctrica? Pues si nos fijamos en los distintos componentes de un vehículo eléctrico y de su entorno, pues en primer lugar tenemos la estación de recarga que suministra la energía a las baterías del vehículo eléctrico mediante una transformación, si es el caso de energía alterna o directamente en continua. Y también hay que destacar que existe la posibilidad de que la carga sea bidireccional, es decir, que la energía almacenada en el vehículo eléctrico pase también a la estación de recarga. En este caso, el propietario del vehículo eléctrico que no lo use, pues cargará las baterías cuando el coste de la energía eléctrica es barato y lo devolverá o lo venderá a la red cuando este coste sea más alto, obteniendo con ello un beneficio. En cualquier caso, la metrología tiene que asegurar que la medida de esa transferencia de energía en cualquiera de las dos direcciones es la correcta. Luego también hace falta un soporte para las baterías, medir el estado de carga de las baterías, el estado de salud, etcétera, etcétera, y dar un soporte al desarrollo de esas baterías, aumentando su eficiencia y disminuyendo su peso. A continuación, esa energía va a pasar al motor eléctrico que va a producir el movimiento y entonces también existe una metodología para dar soporte a la optimización del tren de potencia. Muy bien. En cuanto a las estaciones de carga, pues el papel de la metrología tiene dos componentes fundamentales: la metrología legal, que se apoya a la regulación y a la normalización, la medida y facturación de energía y la evaluación de la conformidad y verificación. Y en cuanto a la metrología científica, el desarrollo de la infraestructura metrológica necesaria para dar soporte a la electromovilidad. Resumiéndolo en dos apartados, en la metrología legal el objetivo es asegurar la medida correcta y trazable y justa de la energía transferida y evaluar la conformidad y la verificación periódica atendiendo a las condiciones reales de operación. Hay que destacar que dentro de Europa, en el sur de España, en verano, la estación de carga o de recarga tiene que trabajar a muy altas temperaturas, y el caso opuesto sería en países como Noruega, Suecia o Finlandia, en invierno, que debería operar a muy bajas temperaturas. En los dos casos, si el fabricante garantiza que esa energía, esa estación de carga va a funcionar en esas dos condiciones, pues habría que hacer la evaluación de la conformidad a esas temperaturas de operación. Y en cuanto a la metrología científica, pues como he dicho antes, dar soporte metrológico para mejorar la eficiencia de la transferencia de la energía entre la red y el vehículo, entre el vehículo y la red. Y una cosa muy importante de las estaciones de carga
es el aumento de la potencia de carga. Cuando la potencia de carga es más alta, el tiempo de recarga es menor y facilita la electromovilidad, porque el tiempo de espera se reduce considerablemente. Bien, ahora es necesaria la movilidad eléctrica, es necesaria una infraestructura para suministrar energía a las estaciones de carga. Entonces, la situación actual no se vuelve a la guerra de las corrientes, o sí se vuelve a la guerra de las corrientes cuando se inició el uso de la energía eléctrica transportada, producida y transportada. Existía las dos ideas, la de Edison y la de Tesla, que consideraban uno de ellos consideraba que la energía debía transportarse en corriente continua y el otro en corriente alterna. Al final se impuso la idea hasta esos tiempos de la transporte de energía en corriente alterna, porque para reducir las pérdidas la tensión de transporte debe ser muy alta y es complicado, o era muy complejo o no era viable el aumentar esa tensión en corriente continua, y sin embargo en corriente alterna no era muy complicado mediante la utilización de los transformadores, con lo cual se impuso el transporte de energía en corriente alterna. Pero en la actualidad ya el problema del aumento de la tensión en corriente continua ha sido superado, aunque quizá a un coste superior al de los transformadores, pero sin embargo la eficiencia del transporte de energía en corriente continua es mejor que en alterna, con lo cual ya existen bastantes redes de transporte de energía en corriente continua, sobre todo cuando se transporta grandes cantidades de energía. Y por otro lado, respecto a la corriente continua, existen lo que se denomina microredes locales de continua. Ya el sistema de distribución de energía no es desde un punto, una estación térmica, que se transporte aguas abajo mediante una cadena, sino que esta energía es posible producirla de forma local, especialmente teniendo en cuenta la energía solar, con lo cual se crean las microredes locales de energía en continua. Estas dos cosas nos llevan a la metrología, a la necesidad de la medida de energía en corriente continua. Bien, con todo lo que he visto anterior, por los campos de actuación para la metrología es la medida de energía en corriente alterna, la medida de energía en corriente continua, las estaciones de carga, las baterías del motor eléctrico. Por la parte del CEN, la medida de energía en corriente alterna la llevamos realizando desde hace ya muchos años. Tenemos los patrones perfectamente establecidos y aceptados y aprobados dentro de la página de las capacidades de medida y calibración de la página del BIPM. En medida de energía en corriente continua hemos empezado ya los desarrollos, que son similares al sistema de medida en corriente alterna, pero la dificultad añadida es que las intensidades y las tensiones son más altas. Las intensidades pues pueden ser del orden de 500 y 600 amperios, con lo cual necesitamos desarrollar nuevos patrones para la medida de intensidad en continua en estos valores. Y otro elemento que sí que hemos desarrollado es las estaciones de carga. Tenemos un nuevo laboratorio para caracterizar estaciones de carga que les enseñaré a continuación, y que permite el caracterizar vehículos eléctricos, con distintos tipos de vehículos eléctricos, con distintos estados de carga y con distintas potencias de carga. No hemos hecho ningún desarrollo ni lo vamos a hacer en principio en baterías, y tampoco lo vamos a hacer en lo que es el motor eléctrico. Bien, antes de empezar con la medida de energía, tanto en continua como en alterna, pues me gustaría hacer un repaso muy rápido de lo que sería la trazabilidad en medida de energía y de potencia. Y
Partimos de la nueva definición del Sistema Internacional de Unidades, donde desaparecieron por primera vez en la historia del Sistema Internacional de Unidades los patrones por artefactos. Concretamente desapareció la utilización del patrón kilo, del prototipo del patrón kilo, y el Sistema Internacional de Unidades actualmente se basa en la asignación de valores fijos a constantes universales. Concretamente, para la potencia de media energía, las constantes que utilizamos es la que se utiliza para la definición de la frecuencia o tiempo, la constante de Planck y la carga del electrón. La constante, como saben ustedes, tanto la constante de Planck como la carga del electrón, pues la constante de Planck representa la mínima energía que puede existir y la carga del electrón la mínima cantidad de carga que puede existir, con lo cual son dos unidades que son por lo menos llamativas, ¿no?, a la hora de establecer los patrones primarios. Bien, no voy a extenderme mucho, pero para la medida de frecuencia, actualmente lo que se utiliza es el patrón de cesio. Se está ya buscando o desarrollando, y dentro de poco habrá un cambio de esta definición de la unidad de tiempo, basado en patrones ópticos. Pero de momento sigue siendo el patrón de cesio que es la referencia de frecuencia y por lo tanto de tiempo, y está basado en la transición de dos estados del átomo de cesio. A la izquierda vemos un esquema de cómo se detecta a la frecuencia a la que se produce esa transición, que es simplemente bombardear un haz de átomos de cesio. Se distinguen entre los dos estados posibles, el F3 y el F4, pues mediante imanes se seleccionan solamente los de un estado, y mediante una cavidad se consigue la transformación. Si la frecuencia con la que se está alimentando esa cavidad es la frecuencia de transición, pues pasarán de un estado F3 a un F4 y serán detectados la cantidad de átomos que han hecho esa transición, y mediante el detector pues se busca que esa cantidad sea máxima, y así se detecta la frecuencia del cesio, del átomo de cesio. El mayor logro que se ha logrado con el átomo de cesio ha sido lo que se llama la fuente de cesio, que básicamente se almacenan, se capturan del orden de 1 millón de átomos de cesio, se lanzan hacia arriba, pasan por la cavidad y por gravedad vuelven a caer y vuelven a pasar otra vez por la cavidad, con lo cual se produce el mismo efecto que se producía aquí, pero en una distancia muy superior. Quiero destacar que este desarrollo del patrón basado en fuente de cesio ha sido el último trabajo que se ha desarrollado en este patrón, porque ya todos los trabajos se enfocan en los patrones ópticos. Para la trazabilidad en tensión se utiliza el efecto Josephson, que fue descubierto por Brian Josephson, que fue enunciado o predijo Brian Josephson en 1962. Tenía 22 años y era estudiante de la Universidad de Oxford, y estableció dos efectos: el efecto DDC, que aplicando una tensión entre la unión de dos superconductores separados por un aislante se puede conseguir un paso de corriente sin que se produzca una caída de tensión, que sería el efecto de continua. El efecto de alterna es que si aplicando una intensidad
una intensidad en alterna entre las uniones, pues se producía una tensión, o sea, aplicando una tensión determinada entre las uniones, se producía una corriente alterna de una frecuencia que estaba relacionada por las constantes de Planck, por la carga de electrón y la constante de Planck. Era el efecto de alterna, que es el que se utiliza como patrón de continua, y con eso se consiguen escalones de tensión fijos y se establece una relación entre la tensión y la frecuencia. La frecuencia se mide con muchísima precisión, con lo cual se consiguen tensiones pues, de la máxima precisión posible. Para pasar de la tensión continua alterna hay dos medios, dos métodos. Uno que es el patrón programable, que consiste en hacer distintos segmentos de uniones que se van polarizando en función para generar una onda que se asimile a una sinusoidal. Este está limitado a frecuencias de 1 kHz máximo 5 kHz, y la otra forma de lograr una tensión alterna es lo que se llama el generador de onda arbitraria, que es variando la frecuencia. Entonces, en vez de variar las frecuencias, se le aplican pulsos determinados con una frecuencia determinada para que se produzca la tensión de la forma de onda que se está buscando. Y la limitación de este sistema es que hace falta tener el array en helio líquido, y la tensión pues hay que extraerla del array mediante unos cables, y entonces las pérdidas que se producen en esos cables al aumentar la frecuencia pues no son despreciables y dejan de ser cuánticos, en cierto modo, claro, porque sigue siendo cuántico, pero la pérdida de tensión pues ya sí que habría que hacerla por métodos alternativos. Bien, en cualquier caso, para la trazabilidad en tensión alterna, quiero recordar que se van a seguir utilizando durante muchos años hasta que se solucionen los problemas los convertidores térmicos, que se basan en igualar la tensión en continua y en alterna por la energía o el calor que se desprende en una resistencia de calentamiento. La igualdad se detecta mediante un termopar, y de esa forma, y esto es lo que se están utilizando en todos los laboratorios nacionales de momento para la tensión alterna, y mientras se investiga en lograr un patrón cuántico de tensión alterna que cubra todas las necesidades. Y finalmente, para la resistencia, pues el efecto que se utiliza es el efecto Hall cuántico, que fue descubierto por von Clesing mientras estaba trabajando con materiales MOSFET, viendo el efecto que le producía la aplicación de un campo magnético. Y mientras hacía este experimento, estos ensayos, pues detectó que para determinados campos magnéticos la caída de tensión del efecto Hall, en vez de seguir una línea recta, pues hacía unos determinados platós, y encontró que en esos platós o en esas mesetas existía una relación directa entre la tensión que se producía y las constantes de Planck y de la carga del electrón, y relacionados con un valor n que depende del plató en que nos encontremos. Bien, una vez establecidos estos patrones, por la trazabilidad en intensidad, que era el amperio. Recuerden ustedes que la unidad para la electricidad es el amperio, y el amperio se puede lograr por tres métodos: la ley de Ohm, que está basado en medir la caída de tensión en una resistencia cuando se le aplica una intensidad desconocida o que se quiere conocer, basado en el transporte de electrones, que no voy a comentar, pero de momento lo único que se consiguen son corrientes muy pequeñas, del orden de picoamperios, que no son prácticas, y basado también en, conocida la capacidad, pues en la carga de un condensador. En el CEN, de momento, nos estamos basando en la ley de Ohm para establecer los patrones de medidas eléctricas. Bien, y ahora ya pasamos directamente a las medidas de
de potencia y energía. Y para la potencia y energía estamos utilizando en la actualidad el muestreo digital. Existe una fuente de potencia, que tenemos aquí, que genera una tensión y una intensidad. Esta fuente de potencia es una fuente que se llama simulada. Existe una adaptación que convierte tanto la tensión como la intensidad en dos tensiones que entran en el digitalizador. Normalmente trabajamos en 1 voltio. O sea, esta adaptación hace que tanto la señal de tensión e intensidad sea de 1 voltio, y mediante un proceso obtenemos los parámetros, tanto los valores de potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva y los parámetros de calidad de red. Esto mismo se puede hacer con un solo digitalizador, con lo cual tenemos la ventaja de que es una sola calibración de uno de los multímetros, y que el error de fase del digitalizador desaparece, porque la fase se mide entre el error que cometen los dos digitalizadores. No lo comento antes, pero los digitalizadores que utilizamos son los multímetros Keisai 3458. Y este multiplexor fue desarrollado a lo largo de un proyecto. El diseño lo hizo el INTI, Argentina, y en el CEN lo fabricamos también para trabajar con un solo digitalizador. Y finalmente, con este sistema es posible establecer un patrón cuántico de potencia, porque lo que se hace es se digitaliza la señal de intensidad, la señal de tensión y la señal que genera un patrón cuántico de tensión. Comparando las tres señales es posible aplicar las correcciones tanto a la señal de tensión como a la de intensidad. Bien, en cuanto a las estaciones de carga, pues hemos desarrollado un nuevo laboratorio para su baletinización. Como les he comentado antes, hemos participado en la regulación europea, hemos hecho una regulación nacional que dentro de poco será de aplicación, y estamos participando en un proyecto europeo que luego les comentaré. Respecto a la estación, al laboratorio de estaciones de carga, es el que se muestra en esta foto. Esta sería la estación de carga bajo ensayo. Tenemos un transformador o un sistema que nos permite simular las variaciones de la tensión de red. Esta sería la carga electrónica que simularía el vehículo eléctrico en continua. Aquí tendríamos la carga que simula el vehículo eléctrico en alterna. Aquí está un sistema intermedio que se produce las medidas, al que le tenemos que dar trazabilidad en energía eléctrica, y este sería el sistema de control. Entonces, bueno, los simuladores son regenerativos, quiere decir que la energía que suministra de la red a la estación de carga y que luego va al emulador, vuelve de nuevo a la red, con lo cual las únicas pérdidas que tenemos durante los ensayos pues son las pérdidas que se producen por calor, que son del orden del 5 o el 10%. Decir que con este sistema podemos configurar diferentes condiciones de operación: tensión, intensidad, potencia, carga dinámica, etcétera, y también podemos simular o emular la influencia de la distorsión de red. Y también participamos en un proyecto europeo que empezó en julio de este año y acabará en mayo de 2027. Tiene una financiación de 2,2 millones de euros, y el objetivo es desarrollar una infraestructura metrológica para la caracterización de estaciones de carga. Participan 13 institutos nacionales de metrología, 6 universidades y 3 centros tecnológicos. Está dividido en 4 paquetes de trabajo. No lo pueden leer a ustedes aquí bien, pero el primero de ellos busca el conocer cuáles son las condiciones reales de operación
de las estaciones de carga en la red. El segundo, se trata de hacer una infraestructura para la caracterización de estaciones de carga en alterna y hacer la verificación in situ. El tercero es lo mismo, pero para las estaciones de carga en corriente continua. Y finalmente el último paquete de trabajo, que su objetivo es la diseminación del proyecto. En cuanto a la regulación, hemos cooperado en la posible revisión de la Directiva de Instrumentos de Medida, la MIC, la conocida como MIC, que la idea es introducir un nuevo anexo para las estaciones de carga. Hemos colaborado muy activamente en la elaboración de la guía de la Organización Internacional de Metrología Legal, o IML. Participamos en los grupos de trabajo de la Organización Europea de Cooperación en Metrología Legal, WELMET, y, como he comentado antes, hemos elaborado una regulación nacional que es el anexo 20 de estaciones de carga. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.